Bien, ahora vamos a ver cómo recupero varios valores. Y se acuerdan, solo recuperaba un solo valor, ¿verdad? Por eso manejaba este era, ¿no? El método, get postal, ¿no? Get code postal. Aquí está la consulta SQL. ¿Cuántos valores recuperaba de la tabla? Solamente uno, ¿no? Un solo valor. Si yo coloco esto en la base de datos, es lo que había probado primero, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Aquí le puedo poner Marta, creo que era, ¿no? No sé si era con H, sin H. No. Escúchale, no encuentro. No encuentro. Ya, nada. Sin H. Ah, sí, sin H era. Solo que me faltaba poner como la base de datos por defecto, o el esquema por defecto, ¿no? Ya. Bien, esto te devolvía un solo valor, ¿no ve? Esta consulta SQL. Pero ¿qué pasa si quieres recuperar varios valores, ¿no? ¿Cómo recuperamos todos los nombres de los clientes? Ya no necesito condición, todos quiero recuperar. Pero no quiero recuperar el código postal, quiero recuperar el nombre. Ahí está, ¿no? Selecciono la columna nombre de la tabla clientes. Como no hay una condición, todos me va a recuperar. Y es así, mira, me recuperó Mariana, Alberto, Joaquín, Marta, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los nombres de los clientes que tengo registrados, ¿no? ¿Qué pasa si quiero recuperar eso? ¿Me sirve lo que he hecho en la anterior clase? No, porque la anterior solamente es cuando es un solo valor, por decir, no sé, una condición aquí, no sé, pues, código postal es igual a algo, digamos, ¿no? O sea, una condición que me asegure que solo me va a devolver un valor, pero no es el caso. Si quiero que me devuelva todos los nombres de los clientes, es lo que voy a hacer ahora. Aquí en mi formulario, voy a aumentar un listbox, ¿ya? Para poder agregar. Uy, ¿qué pasa? Espero que no se cuelgue esto. Ok. Voy a agregar un listbox para que ahí pueda agregar la lista de todos los nombres de los clientes, ¿no? Aquí lo voy a agregar. Ok. Aquí le voy a poner un nombre, lista, nombres, ¿no? Una lista de nombres de los clientes. Bien. ¿Cuándo lo voy a cargar o lo voy a llenar? Cuando aparezca el formulario, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, esa es la parte del formulario. Pero vámonos a lo que nos interesa, que es la capa de acceso a datos, que es Connection BD, ¿no? Que hemos aprendido. Aquí hemos hecho el método getCodePostal para recuperar un solo valor, que es el código postal, dado el nombre del cliente. Me voy a copiar todo esto, porque es el mismo formato que vamos a utilizar para el método, y me voy a hacer otro método, que se va a llamar getQué. Nombres, ¿no? Voy a recuperar los nombres. ¿Necesito algún dato? ¿O todos voy a recuperar? Como voy a recuperar todos, no necesito ninguna condición, entonces no hay un dato que tengo que necesito. ¿Qué voy a devolver? ¿Un string o varios strings? Varios strings, y son varios strings que tengo que utilizar. Una lista, ¿no? Un array list si quieren, o una lista de cadenas de strings, ¿no? Una lista de strings.
varios strings. Bien. Aquí me declaro los resultados, ¿no? Los nombres, si quieren, toda la lista de nombres, vacío, ¿no? Aquí estoy definiendo una lista de nombres y lo estoy instanciando, ¿no? Es como un vector de nombres, ¿no? Una lista de nombres. Bien. Abro la conexión con la base de datos y aquí pongo la consulta. ¿Cuál es la consulta SQL? Es esto, ¿no ve? Entonces, esto que ya he probado y sé que funciona, me lo copio y me lo pongo aquí. Aquí no hay parámetros, ¿no? No hay condiciones. No hay una variable que le tenga que poner aquí adentro. Por eso es así, más sencillo. Bien. Me creo el comando con esta instrucción, MySQL command new, le paso el SQL y la conexión. Hasta ahí está bien. En el siguiente fila hago execute escalar. ¿Para qué me sirve esto? Les he dicho en la anterior clase. Cuando quiero devolver un solo valor, como era el anterior ejercicio, pero no voy a retornar un solo valor, voy a retornar varios. Entonces le pongo execute reader, ¿ya? Execute reader. Entonces, execute reader. ¿Qué te devuelve el execute reader? Si se fijan, ahí te muestra, ¿no? Cuando le pongo el ratón encima, ahí está, dice, ahí abajito del cursor, ¿no? MySQL Data Reader. Te devuelve un MySQL Data Reader, ¿no? Así es donde ustedes pueden saber qué me devuelve esto. Le ponen el ratón encima y lo bueno del Visual Studio ahí te dice, ¿no? Te devuelve un MySQL Data Reader. Entonces tengo que recuperar en eso, en un MySQL Data Reader. Y le pongo cualquier nombre, ¿no? De R, digamos, de Data Reader, ¿no? Recupero, ejecuta la consulta y me recupera en un Data Reader. Ahora, ¿qué es un Data Reader? Un Data Reader es como una matriz más o menos, ¿ya? Es muy similar a una matriz, ¿ok? ¿Y cómo voy a acceder a esta matriz? Bueno, voy a utilizar un while o una condición para poder recorrer la matriz, porque todo lo que hay aquí, en realidad todo esto que hemos recuperado en la base de datos te lo pone como en una matriz. ¿Una matriz de cuántas columnas? Una sola columna. ¿Y cuántas filas? N filas, ¿verdad? Entonces tienes que recorrer las N filas uno por uno y recuperar los valores, ¿no? Y ponerlo ¿dónde? En la lista. Aquí tengo la lista, ¿no? La lista nombres, ahí lo voy a agregar. Pero tengo que recorrer la matriz. Ok. ¿Cómo recorro la matriz? Para recorrer la matriz, en la condición, el DR, que es si quieren, el data reader, el que contiene la información, tiene un método que se llama read, ¿ya? ¿Y qué te devuelve? ¿Qué dice ahí? Un booleano. Te devuelve verdadero cuando hay algo que leer. Cuando ya no hay nada que leer, te devuelve falso. Entonces, cuando ya no hay nada que leer, el while va a terminar. Y cuando haya algo que leer, va a continuar el while, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Bien, entonces, en cada fila, ¿qué voy a hacer? Voy a recuperar la información. Data reader, perdón, leo con el read, hay fila. Hay una fila que leer, correcto. Entonces, voy a recuperar el valor de esta fila, pero en columnas. ¿Cuántas columnas tengo ahora? Solamente una columna. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer? DR tiene un método que se llama getValue, así. Y tú como parámetro le tienes que poner la posición de la columna. ¿Qué posición es?
igual que un vector, empieza de 0, ¿no? Entonces la primera columna va a ser 0. Si hubiera más columnas, 1, 2, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero es una sola columna. Entonces con eso recupero el valor que hay en la fila actual, en la columna 0. ¿Y en qué me recupero un getValue? Si se fijan, me recupero un object. Entonces, object, qué sé yo, obj le voy a poner. Ok. Entonces, recupero el primer elemento de la columna 0 en un objeto. Pero ese objeto, ¿qué es? ¿De qué tipo es? Nombre es string, ¿no? Si me voy a las tablas, perdón, clientes creo que es, ¿no? Si me voy aquí, en el MySQL Workbench, clientes, aquí está nombre, ¿de qué tipo es? Varchar, o sea, es string. Entonces, yo sé que es un string. Entonces, ese obj, yo le puedo convertir a tu string. ¿Ok? Le convierto a tu string. Continuamos. Te recupera ese valor, ¿no ve? O sea, la primera vez te va a recuperar Marta, la segunda vez Eusebio y así sucesivamente, ¿no ve? Uno por uno hasta que termine. Pero te recupera en un object. Ese object tú tienes que convertirlo a lo que tú sabes que en realidad es. Silencio, ¿qué es? Es un string. Entonces lo conviertes a string. ¿Y ese string dónde tienes que ponerlo? A la lista. Entonces, nombres, ¿cómo se agrega? Add y la cadena. ¿No ve? Así sería. Lo convierto a string y lo agrego directamente a la lista. Y eso sería, ¿no? ¿Ok? Ahora, para seguir avanzando, el read avanza automáticamente. Si tú tal vez haces read, va a avanzar a la siguiente si existe. Si existe, entonces otra vez va a leer. Y así sucesivamente hasta que termine. Algo que hay que tomar muy en cuenta con el data reader es que una vez que yo termino de recorrer el data reader, tengo que cerrar el data reader. Si no, puede salir error. ¿Ok? Termino de recorrer y cierro el data reader. Bien, una vez que termino, ¿dónde está la información? Está en la lista nombres porque lo he agregado ahí, ¿no? Entonces, dime. El 0 quiere decir, aquí pones la posición de la columna. Como te devuelve una sola columna, sabes que hay solo la columna 0, no hay más. Si hubiera más, claro, tienes que tomar en cuenta el 0, el 1, el 2, ¿no? Pero solo hay una sola columna. ¿Ok? Bien. Eso sería. Entonces, ya está. ¿Dónde está el resultado? Aquí lo cierro, aquí saco el mensaje de error. Entonces, ¿dónde está el resultado? En la lista nombres. ¿Va? Y con eso ya sería todo. ¿Va? Con eso ya todo lo que estaba en el resultado de la consulta lo he colocado en la lista con el add, ¿no? Y ya está. Lo cierro, aquí cierro la conexión a la base de datos y retorno donde he guardado la información. Bien, hasta aquí en la parte de la base de datos eso es todo. Y aquí, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuándo? Cuando se cargue el formulario. ¿Cuándo se suele el evento? Load. Cuando le hago doble clic es el evento load. Cuando se carga el formulario, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, aquí en mi formulario tengo un atributo que se llama mi BD, que es el de la conexión BD, ¿no? Entonces, ese debe tener el método getNumbers, ¿no? Tiene el método getNumbers, recibe algún parámetro, no recibe, ¿y qué me devuelve? Una lista de strings, listo. Entonces ya tengo en una lista todos los datos. Ahora esta lista, ¿dónde tengo que poner?
en el listbox, aquí. Pero la primera vez siempre está vacío, ¿no ve? Entonces, eso estoy seguro que la primera vez como arranca está vacío. Entonces, ¿cómo recorro esta lista? Con for each, ¿no? For each. Cada elemento es un string. Ok. Y cada cadena, ¿qué voy a hacer? Aquí, ¿no? Esta es la lista y cada vez recupero una n que es una cadena. ¿Qué hago con esa n, con ese nombre? Lo tengo que poner en el listbox. ¿Cómo se llama el listbox? List nombres. Los listbox tienen una colección que se llama items. Y a ese items le pongo un at, ¿no? Y le agrego la n. ¿No? Y listo, ¿no? Ya sería. Todos los nombres le voy agregando al listbox hasta que termine de llenar la lista. Y con eso ya sería todo, ¿no? Entonces, inicio. Y listo, ¿no? Al cargar el formulario ya me he llenado todo, con todos los nombres de la base de datos, ¿no? Esto es bueno hacer cuando obviamente tu tabla no es muy grande, pero ¿qué pasa si tu tabla son 1000 registros, ¿no? Esto cómo va a ser inmanejable o no sé, pues medio engorroso, ¿no ve? Pero bueno, estamos haciendo ejemplos, ¿no? Obviamente esto no es bueno hacer, digamos, si caso tu tabla es muy grande, digamos, de muchos registros, ¿no? Siempre es bueno filtrar, pero aún así, si tú lo filtrarías y te van a devolver, qué sé yo, 10 resultados, 5 resultados, está bien. Esta es la manera de hacer, ¿ok? Con el data reader, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que cuando hagan este tipo de selects, tengan que utilizar siempre este data reader. Va a depender, ¿no? Van a aprender ustedes diferentes tipos de consultas, incluso con where y con filtros, con condiciones, que les van a devolver, por decir, varios resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, podríamos poner aquí, where, donde, qué sé yo, tenga un valor el nombre, digamos, ¿no? El nombre, por decir, tenga como patrón, no sé, la letra A, digamos, ¿no? Como hemos hecho, ¿se acuerdan las búsquedas? Donde tiene un A, donde tiene una letra, digamos, ¿no? Eso más o menos se puede hacer también en el SQL. Entonces ustedes lo ejecutan y les va a sacar todos los que tienen la letra A nomás, ¿no? Dentro del nombre, ¿no? O todos los que tienen la letra X, digamos, ¿no? Bueno, no va a encontrar ninguno tiene X, ¿no? Así, eso depende de la consulta. Si tu consulta te va a devolver varios resultados, ¿qué vas a usar? Data Reader. Si te devuelve un solo resultado, ¿qué vas a usar? Execute escalar. ¿Ok? Entonces ya tienen las dos maneras. ¿Ok? ¿No tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo hacemos si queremos que no sea un listbox? Quiero varias columnas recuperar. ¿En qué tendría que recuperar? En un data grid. Entonces me voy a agregar aquí un data grid. Le voy a quitar todas las opciones de modificación mejor. Y aquí voy a recuperar todo, ¿no? ¿Ok? Ya no en una lista, sino aquí todo. Y bueno, no todas las columnas, algunas columnas nos vamos a recuperar, no todas. Pero a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería la consulta en la base de datos? Para recuperar todos es select asterisco from, ¿sí no ve? From clientes. Esto te recupera todo, ¿no? ¿Qué pasa si solo quiero recuperar algunos valores? Por decir, el código del cliente, el nombre,
el código postal, perdón, he escrito mal, código postal, quiero recuperar la población y el descuento, ¿no? Entonces lo ejecuto. Uy, me equivoco en algo. Select. Punto le he puesto aquí, ¿no? Coma, ya está, ¿no? Te devuelve las columnas que solo quieres, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a retornar 5 columnas, ¿verdad? Se fijan, 5 columnas from clientes, ¿ok? ¿Cómo haríamos eso? Similar a cuáles? Al data reader, ¿verdad? Entonces voy a copiar este método, lo voy a partir de eso, ¿no? Get, ¿qué cosa sería? Get clientes si quieren, ¿no? Get clientes. Si quiero recuperar todos, no necesito parámetros. Entonces lo voy a, así, todos, ¿no? ¿Qué me va a devolver? ¿Lista de strings? ¿Qué te va a devolver? ¿Grilla? ¿Lista de qué? Lista de clientes. Lista de clientes te va a devolver, ¿no? ¿Perdón? Ya no sería lista. ¿Qué sería? Una matriz, correcto. Una matriz. Pero es una matriz donde cada fila tiene el mismo, es el mismo tipo. ¿Cada fila de qué tipo es? ¿Qué es cada fila? Es un cliente. Cada fila es un cliente, diferente, pero es un cliente, ¿verdad? Está bien, es una matriz porque son varias filas y varias columnas, correcto. Pero resulta que cada fila se refiere a lo mismo, a un cliente. Entonces podríamos manejarlo como una lista de clientes, ¿verdad? Que es la única manera. Una tabla de clientes, entonces como son varios registros, es una lista de clientes, ¿no? Entonces, no es una lista de strings, es una lista de clientes, pero clientes no nos hemos definido, entonces para eso hemos aprendido, ¿no? Entonces, clic derecho, agregar clase. ¿Cómo se va a llamar? Cliente, con mayúscula la primera y en singular. Clase cliente, ¿qué va a tener? Private. Ahora, tengo que igualar a los tipos de datos de la tabla. Código de cliente, ¿qué es? Entero. Entonces voy a utilizar entero code cliente. Bueno, esto le puedo poner igual, diferente, depende, ¿no? Listo. El otro, nombre, string. Aquí no hay varchar, ¿no? Aquí hay string. En la base de datos es varchar. Dirección, he utilizado dirección, no, código postal, ¿no? Código postal es string. String, code postal. ¿Qué viene después? Población. Población también es string y descuento es float, ¿no? Ok, población más le pondré población y el último float que es descuento, ¿no? Listo. Solo esos valores he recuperado, ¿no? Ahora, si recupero todos, voy a poner aquí todos también, ¿no? Ok. ¿Qué tengo que poner ahora aquí? Un constructor, ¿no? Eso ya saben también ustedes.
Aquí me defino un constructor. Esto ya han aprendido, ya saben. No necesitan que les vuelva a repetir. Y un float que es el descuento, ¿verdad? Código recibe el valor. Nombre recibe el valor. Código postal recibe el valor. Población recibe el valor. ¿Qué más es? Descuento recibe el valor, ¿verdad? Y adicionalmente podemos agregar sus, ¿qué se llaman estos? ¿Qué se llaman? ¿Sus qué? Propiedades. Los atributos son los privates. Estas son sus propiedades. Siempre tienen que pensar en encapsular, ¿ya? O sea, encapsular y además es reflejar en lo que es la realidad. Si es una tabla de clientes, vas a manejar variables de tipo cliente. Entonces, eso estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos creándonos un tipo de dato llamado cliente. Ok, ya está definido su constructor, sus propiedades, y si se fijan ya me reconoce, ¿verdad? Lista de clientes. Listo. ¿Qué obtengo? Lista de clientes. ¿Cómo le voy a llamar a la lista? Clientes. Es una lista de clientes. Ok, abro aquí voy a copiar esto de la base de datos, lo que he probado, y le voy a poner aquí, ¿no? Listo. Ya está. Ahora, ¿dónde va a variar esto? Execute reader, ¿está bien? ¿Está bien execute reader? Sí, porque me recupera varios valores. El read también. Pero, ¿qué va a variar? Va a variar esto, ¿no? ¿Cuántas columnas tengo? Tengo 5 columnas. Ok, entonces voy a hacer esto. ¿De qué manera? El primero, ¿de qué tipo es? ¿Se acuerdan? Es un entero. ¿Verdad? Entonces, int, no sé, código si quieren le ponen. ¿Cómo recupero? dr.get value le puedo poner si quieren. Podría poner value posición 0, perdón, 0. Y esto le voy a convertir a ¿qué? ¿De qué tipo de dato es? String. String. El código de cliente hemos dicho que es entero. No lo puedo convertir a string. Lo convierto a entero. ¿Verdad? El object lo voy a convertir a entero porque sé que es un entero. ¿Qué viene a continuación? Nombre. ¿Y qué recupero? ¿Qué columna es? Columna 1. Pero es un object. ¿A qué tengo que convertir? Directamente a tu string. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Lo mismo voy a hacer para, como son strings, son más fáciles de hacer esta parte. Código postal. ¿Qué columna? 2. La siguiente columna 3, ¿qué es? Voy a poner abreviación nomás ya para no estar. Ok. Población, columna 3, ¿no? Está bien. Ahora me viene el descuento. ¿De qué tipo es? Float. dr.getValue, columna 4. ¿Pero qué me devuelve esto? Es un object. ¿Pero a qué tengo que convertirlo? A float. Entonces, aquí le puedo poner float, ¿no?
Esa es la manera de convertir cuando es otro, ¿no? Listo, aquí tengo los 5 variables. Y con esto, ¿qué me creo? Me creo un cliente, X si quieren, new, con sus código, nombre, código postal, población y descuento. ¿Sí? Me he creado el cliente X, ¿no? Con todos esos valores. ¿Y dónde tengo que poner este X? En la lista de clientes. Add X. ¿No? Y listo. El X, que es un cliente, lo estoy agregando en la lista de clientes. Y lo mismo, lo demás es igual, ¿no? Cierro el data reader, saco el mensaje de error, ¿y qué retorno? La lista de clientes, que es clientes, ¿verdad? Ya está. Listo. Entonces, la lista de clientes me va a devolver. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer aquí? ¿Dónde tengo que llenar? En la grilla, ¿no? Ok. Al cargar el formulario igual que el Xbox. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que ir llenando, ¿no ve? De la lista aquí, a la grilla. Entonces, este era el load, ¿no? Aquí llenaba, aquí ¿qué hago? Lleno el Xbox. Pero aquí voy a llenar ¿qué? Lleno la grilla. ¿Ok? Aquí voy a llenar la grilla. Ahora, hay una cosa en la grilla que tengo que saber. A la grilla yo tengo que definir las columnas que va a tener, porque por defecto la grilla está vacío, ¿no ve? Entonces yo tengo que darle las columnas que va a tener. ¿Y cómo le defino las columnas que le voy a crear? Son 5 columnas, ¿no ve? Como aquí he hecho. 5 columnas. Entonces, la grilla, ¿cómo se llama la grilla? No le he puesto un nombre, ¿no? Le voy aquí. Ay, ¿dónde está? Nombres. Nombre. Le voy a poner DG clientes, digamos, ¿no? ¿Ok? DG clientes. Entonces, puedo hacer de varias maneras. Manualmente le puedo agregar columnas. Que ya hemos hecho eso, ¿no? ¿Va? Ya hemos hecho alguna vez, pero esta vez vamos a hacer por código. ¿Cómo agregamos columnas por código? Eso vamos a hacer, podemos hacer directamente aquí, ¿no? Puedo hacer aquí un método que me llene las columnas a la grilla, ¿no? Podemos hacer eso. Pero como tiene que ver mucho con la clase cliente, vamos a hacer en la clase cliente, ¿no? Entonces aquí vamos, en la clase cliente nos vamos a hacer un método que diga crear columnas, ¿no? En donde, en una grilla que reciba como parámetro, ¿no? No me aparece y está en System Windows Forms, le agrego eso, eso le he agregado aquí, ¿no? Si se fijan, una forma fácil de hacer eso, es lo que he hecho, tal vez no les he dicho, si ustedes no encuentran un valor, ¿qué hacen? Se posicionan ahí, control punto le ponen, y automáticamente les va a aparecer la librería que está en ese objeto, digamos, ¿no? En esa clase. Por ejemplo, esto ha aparecido automático, ¿no ves? Yo le he borrado, pero no había, ¿no ves? Así me aparecía. Me posiciono ahí, le pongo control punto y me aparece sugerencias. Está aquí, me dice, ¿no? Entonces le pongo ahí y ya me ha agregado, ¿ves? Ya ha aparecido arriba System Windows Forms. Bien, entonces en esta grilla voy a agregar las columnas. ¿Qué columnas? Las columnas que están en mi clase. Entonces, grilla columns add, perdón, 2 cadenas tengo que agregar aquí.
La primera cadena es el nombre de la columna. ¿Cómo se va a llamar la columna? Igual que mi base de datos. Code cliente. ¿Ves? Me tengo que fijar en la base de datos. Code cliente. Y esto le puedo poner cualquier cosa. La segunda es descripción. Cualquier cosa, lo que quiero que aparezca. Y la primera es lo que tiene que ver con la base de datos. Entonces, ¿cuántos son? 5. Entonces, code cliente, ¿qué viene después? Nombre. Después viene code postal, población y descuento, ¿verdad? Población y descuento. Y bueno, aquí no va a aparecer código, aquí va a aparecer en mayúsculas nombre, aquí va a aparecer code postal si quieren, aquí va a aparecer población, y aquí va a aparecer descuento, ¿verdad? Así he agregado las columnas a la que le paso como parámetro a la grilla. Y vamos a hacerlo static, ¿ya? Static para llamar sin instanciar. ¿Ok? Entonces, tenía que llenar la grilla, pero primero voy a llenar las columnas. Entonces, cliente, punto, crear columnas y le paso la grilla. ¿Cómo se llama la grilla? Deje clientes, ¿no? Estoy llamando al método crear columnas de la clase cliente y le paso la grilla que está vacía. Me lo va a llenar de columnas, ¿no? Ok, una vez que me lo ha llenado las columnas, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar de filas, ¿no? ¿Dónde está el resultado? Tengo que llamar a mi bd.getClientes, ¿no? ¿Qué me devuelve esto? Una lista de clientes. Se va a llamar clientes. ¿Y qué voy a hacer con esta lista de clientes? Voy a recorrer y voy a ir llenando, ¿verdad? Entonces, for each con el for each recorro los clientes. Con cada cliente, ¿qué tengo que hacer? Recupero el valor y lo pongo en la grilla, ¿verdad? Ok. Pero tengo que agregar una fila. ¿Cómo se llama mi grilla? Deje clientes. Rows es las filas y le agrego una fila. ¿Ok? Con eso estoy agregando una fila a mi grilla. Ahora, a esa fila que he agregado le tengo que llenar los datos. Punto rows, ¿qué fila? La primera vez va a ser 0, la segunda vez va a ser 1 y así sucesivamente. Entonces yo aquí me podría poner una variable que me va a contar a partir de 0 y que poco a poco va a ir incrementándose para la siguiente, ¿no? La primera vez va a ser 0, la siguiente vez 1 y así sucesivamente. Rows, esto también hemos aprendido. Filas, ¿cuál sería la columna? Los nombres que le he puesto. ¿Cuáles nombres le he puesto? Estos nombres. Code cliente, estos, ¿no ve? Entonces, será code cliente aquí. Punto value. ¿Y qué le voy a poner? Clientes, esto que es recuperado en el for each, ¿no? Será el código, ¿no ve? Y lo mismo para toditos, ¿no ve? Pero aquí no va a ser código, aquí va a ser nombre, aquí va a ser, ¿qué viene después? Código postal, aquí que viene población, y aquí viene descuento, ok. Y aquí también varía, ¿no? Aquí es nombre, código postal, población y descuento. Bueno, espero que sea todo. A ver. Creo que es todo, ¿no? Vamos a probar, espero que no me salga error. A ver. Listo. ¿Va? Ya me han llenado la grilla
con todo lo que quiero, descuento, población, código postal, nombre y el código, ¿no? Y ahí está la grilla con todos los datos, ¿no? ¿Listo? Entonces la manera, ya sea una sola columna o varias columnas, ¿no? Obviamente es un poco más moroso si son varias columnas y llenar en una grilla, porque hay que manipular la grilla, pero bueno, esa es una manera. Hay otra manera que les voy a indicar en la siguiente clase, de recuperar en una grilla, que no es con Data Reader, ¿ya? Pero eso siempre va a trabajar con las grillas, ¿no? Mientras que este Data Reader puede trabajar con lo que tú quieras, con grillas, con listbox, con lo que quieras, se adapta a lo que tú quieras. Mientras que el otro que les voy a enseñar en la siguiente clase siempre está muy ligado a las grillas, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Eso es todo.